Muy bien, vamos a iniciar con este tema del contexto geopolítico latinoamericano, que inicia a partir de la página 186. Ahora, en este tema realmente, para resumirlo, es un tema bastante rápido y en grandes rasgos lo que me interesa es que ustedes sepan más o menos cómo se ha ido moviendo políticamente hablando América Latina entre las dos ideologías que ya yo les he dicho que tenemos que tener muy presentes, ¿verdad? Tenemos una ideología de izquierda, ¿verdad? Que sería la socialista, eh, bueno, surge a partir de la Revolución Rusa, ¿verdad? Que se va a acrecentar muchísimo en la Guerra Fría. Y luego también, por otro lado, vamos a tener a los gobiernos o a la ideología de derecha, que son los gobiernos liberales, que actualmente llamamos neoliberales o nuevo liberalismo, que es más que todo aquel tipo de gobierno, ¿verdad?, inspirado en el modelo estadounidense. Ahora, recuerden la característica principal de estos dos tipos de ideología. Cuando hablamos de ideología socialista, estamos hablando de una ideología en la cual el Estado se involucra muchísimo en todos los aspectos del país. Estamos hablando que se involucra en lo económico, poniendo, ¿verdad?, impuestos, reglas económicas, máximo de precios, cosas por el estilo, ¿verdad? Impuestos. Es un estado que también se involucra en el asunto social, ¿verdad? Crea muchas instituciones públicas, por ejemplo, educación pública, salud pública, vamos a tener también instituciones que van a crear viviendas, ¿verdad? Pero que son instituciones estatales. Es decir, el Estado interviene en la economía, interviene en la sociedad y es el que brinda prácticamente todas esas condiciones. Por otro lado, la ideología de derecha o liberal es todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, es una que busca la reducción del Estado. Es decir, que el Estado no se meta en la economía, que no ponga impuestos, que no ponga reglas económicas, que no ponga un máximo de los precios, sino que deja todo eso en lo que ya vimos nosotros como la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y luego también es un Estado que no interviene en los asuntos sociales, sino que todo se lo deja a la empresa privada. Entonces aquí lo principal, ¿verdad?, va a ser la educación privada, la salud privada, todo desde el punto de vista de los negocios privados, ¿verdad? El Estado no va a dar, digámoslo así, este tipo de servicios. Entonces América Latina se va a mover dentro de estas dos ideologías, ¿verdad? Y eso es lo importante y lo que quiero que quede claro. Vamos a ver ciertos gobiernos en esta presentación que representan la línea socialista que en algún momento tuvo América Latina, ¿verdad? Que no fue hace mucho, realmente estuvieron hace unas pocas décadas, hace unos pocos años todavía gobernando en muchos países de América Latina, que en algún momento también fueron desplazados por gobiernos liberales y que ahora, pues en algunos países están volviendo a gobernar. América Latina se ha movido en este proceso. Ahora, durante la Guerra Fría, ¿verdad?, tuvimos ese sistema, ¿verdad?, en el cual Estados Unidos impuso en América Latina los gobiernos liberales. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, cuando vimos las dictaduras en la presentación pasada, en las presentaciones pasadas, estas dictaduras eran de corte liberal. Por ejemplo, en Chile, Salvador Allende era un gobernante democrático electo por el pueblo, pero era de corte socialista. Y él empezó a hacer muchas reformas sociales en las cuales el Estado intervenía en la economía y limitó, digámoslo así, la influencia que tenía el sector privado en la economía del país. Por eso es que Estados Unidos va a apoyar a Augusto Pinochet para que él instaure una dictadura. Le dio un golpe de Estado a Salvador Allende y Pinochet gobernó en Chile por muchos años, pero era un gobierno liberal. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en Argentina. O sea, recordemos a Juan Domingo Perón, ¿verdad? Juan Domingo Perón era un gobernante socialista que recibió un golpe de Estado, ¿verdad?, de la junta militar, el peronismo, y se instauró un gobierno dictatorial también liberal. ¿Okay? Entonces estos son ejemplos que podemos ver en América Latina de esa lucha entre el liberalismo y el socialismo. Ahora, bueno, tenemos acá que a inicios del siglo XXI, ¿verdad? Es decir, este siglo, gran parte de América Latina se han dado un aumento de la movilización social que exige principalmente grandes cambios políticos y económicos.
Antes del año 2000, prácticamente toda la década de los 80s y 90s, principalmente los 90s, América Latina fue gobernada por sistemas liberales, ¿ok? Incluida Costa Rica. De hecho, en los 80s, ¿verdad? O a inicios de los 80s hasta los 80s, llegaron los gobiernos que eran socialistas. Por ejemplo, Costa Rica tenía desde el 48, desde 1948 hasta 1982, un gobierno socialdemócrata, es decir, de corte socialista. Luego, ¿verdad? A partir de la crisis que sufrió el país y todo el mundo en la década de los 80, una crisis económica, se instauraron gobiernos liberales durante todos los 80s prácticamente y los 90s. Y estos gobiernos liberales se van a ir debilitando a partir del año 2000, en las cuales ya América Latina vuelve, ¿verdad? Muchos de esos países, no todos, pero muchos, vuelven hacia la vía socialista, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver más o menos en estas presentaciones. Luego dice, en Argentina, por ejemplo, en la década de los 90, bajo los gobiernos liberales, los desempleados de la privatización crearon un movimiento piquetero, ¿verdad? Cuando hablamos de esto era un piquete en Argentina es como un bloqueo aquí en Costa Rica, ¿ok? Como lo que ustedes pueden ver ahí en la página 186 del libro, ¿verdad? Prácticamente eso era lo que se refiere a un piquete en Argentina. En Bolivia, por ejemplo, los indígenas se levantaron para evitar la privatización del acueducto municipal y así en otros países. Vean que en ambos hay un término en común y es la privatización. En los 90s prácticamente todo se privatizó. En Costa Rica el proceso no fue tan así. Se intentó hacer, pero no se logró porque el pueblo siguió defendiendo las instituciones públicas. Lo mismo que sucedió en otros países, solamente que acá sí se logró mantener esas instituciones públicas. Imagínense hoy si se hubiera privatizado, por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social. Si todos tendríamos que ser atendidos o pagar la atención médica en un hospital privado en este periodo de la pandemia. Gracias a que no se privatizó la caja, pues tenemos la seguridad de que tenemos una atención pública, ¿verdad? La cual no tenemos que pagar. Se paga con impuestos, pero no nos van a cobrar prácticamente 1 millón o más, ¿verdad? Por solamente ser atendidos en una consulta en un hospital privado, ¿verdad? O por ejemplo, el ICE, ¿verdad? Que nos brinda electricidad, ¿verdad? O que aumentó la capacidad del internet a sus asociados, por ejemplo, o Fanal, ¿verdad? Que produjo el alcohol, ¿verdad? Todas estas son empresas públicas. O por ejemplo el INSS, que es el que bueno, puede brindar seguros desde el Estado, cosas por el estilo. El AIA, que es el que brinda el agua a nivel público. El Ministerio de Educación Pública, cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces todas estas instituciones públicas son las que querían defender estos movimientos durante los años 90, ¿verdad? En los años 90 fue un proceso de privatización, porque los gobiernos en América Latina en ese momento mayoritariamente eran liberales. Ahora, a partir del año 2000 hay un cambio en América Latina, ¿verdad? Y empiezan a surgir gobiernos de corte socialista. El caso de Argentina, vamos a tener al kirchnerismo, ¿verdad? Que ustedes lo tienen en la página 187. El primero, ¿verdad? Fue Néstor Kirchner, que gobernó entre el 2003 y el 2007, y luego su esposa, ¿verdad? Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó en 2 periodos, del 2007 al 2011 y del 2011 al 2015, ¿ok? ¿Qué buscaba este gobierno? Bueno, pues este tipo de gobierno. Ahora, era un gobierno de corte populista. ¿Por qué de corte populista? Bueno, porque también era basado en el peronismo. Tenía muchísima influencia del peronismo, de Juan Domingo Perón. Entonces sí era un gobierno populista de corte socialista. ¿Qué buscaba? Bueno, tenía la idea de buscar la justicia social, es decir, mayor equidad entre la población, la defensa de los derechos humanos, un rechazo al neoliberalismo, que es eso de la privatización, ¿verdad? Y también un acercamiento político con otras naciones vecinas que también habían asumido, digámoslo así, esta ideología socialista, ¿verdad? Que iban por ese camino. Ahora, el caso de Argentina, ¿verdad? También lo podemos leer en la página 187. Después del 2015, vuelve Argentina a los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Con Mauricio Macri.
Macri va a gobernar Argentina y da un marcha atrás a todos los cambios sociales que produjo el kirchnerismo y pues obviamente, bueno, también se da un proceso de privatización. Argentina vuelve a caer en una crisis económica muy fuerte con Macri y Argentina actualmente pues tiene un gobierno nuevamente socialista, ¿verdad? Su presidente es socialista y su vicepresidenta pues es Cristina Fernández de Kirchner, ¿verdad? Entonces Argentina actualmente ha vuelto a la línea socialista. El caso de Venezuela, ¿verdad? Bueno, es conocido tal vez más por ustedes. Pasa al socialismo después de una época muy liberal en 1998 cuando Hugo Chávez fue elegido presidente. Y bueno, ya ustedes habrán escuchado de Hugo Chávez, fue el gobernante más fuerte en cuanto a socialismo en América Latina. Transformó completamente América Latina, creó muchos organismos que englobaron a muchos países de América Latina y los agrupó bajo el socialismo, ¿verdad? De hecho fue tal vez el gobernante de América Latina que más se enfrentó directamente con Estados Unidos y sus políticas liberales en la región. Entonces de ahí que Venezuela, ¿verdad? Bajo el gobierno de Hugo Chávez se convirtiera en el país socialista o más socialista de América Latina, ¿verdad? Ahora, luego en los últimos años de Hugo Chávez, pues evidentemente sí, hubo una radicalización de este gobierno que tenía tintes dictatoriales, pero esto se acrecentó luego de que Nicolás Maduro llega al poder luego de la muerte de Hugo Chávez en el 2013, ¿verdad? Y tenemos pues a Venezuela, todo lo que había logrado socialmente en los gobiernos de Hugo Chávez se perdió en el gobierno de Maduro, que Maduro sigue siendo la misma línea socialista de Chávez, pero es un pésimo gobernante, ¿verdad? Es un pésimo gobernante y todos los logros que en algún momento se tuvo con el gobierno socialista de Hugo Chávez, pues se perdieron, ¿verdad? Y se perdieron no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista político, porque Nicolás Maduro, pues sí, se ha convertido en un gobierno muy autoritario en Venezuela, ¿verdad? Es el que ahorita, pues se mantiene en el poder en Venezuela con una crisis económica muy, muy grave en este país, ¿verdad? Luego vamos a tener a Colombia, bueno, vamos a pasar a Colombia, que es un país muy similar a Costa Rica, pero sí ha sido más liberal. Este país no ha pasado totalmente al socialismo. Dice, la propuesta política fue la tercera vía, que pretende ser un camino intermedio entre el capitalismo, es decir, entiéndase, liberalismo, y el socialismo, además de un reparto equitativo de la riqueza, igualdad de oportunidades, responsabilidad y solidaridad. Es un país que realmente se ha mantenido, digámoslo así, en el centro derecha. Es decir, no ha sido totalmente socialista, por eso se le llama la tercera vía, ¿verdad? Tratan como de encontrar un camino intermedio entre ambas ideologías, ¿verdad? Y así se ha mantenido pues hasta el momento. En el caso de Ecuador, volvemos a la página 189, sí hubo un gobierno socialista bastante fuerte también, tal vez el segundo líder socialista más importante de América Latina después de Hugo Chávez, que fue con el gobierno de Rafael Correa a partir del 2007, ¿verdad? Hubo unos grandes cambios sociales en Ecuador, ¿verdad? Y que también pues termina sus labores en el 2017. En el 2017 llega al poder Lenín Moreno, que era de la línea de Correa, ¿verdad? De la ideología de Correa, pero ya estando en el poder se cambió de ideología y pasó a ser de la derecha, ¿verdad? Liberal. Entonces ya Ecuador en la actualidad no tiene un gobierno socialista, sino que es un gobierno liberal lo que vamos a tener actualmente en este país latinoamericano, ¿ok? Y Chile, en el caso de Chile, en la página 191, es un país que también ha sido muy de derecha, con tintes un poco socialistas. Y el gobierno, aquí hay algo muy curioso, ha sido alternado entre dos personas, entre Michelle Bachelet, que es la que ustedes tienen ahí en la fotografía, la página 191, y Sebastián Piñera, que es el que está en el centro, ¿verdad? En el podio de esa fotografía. Ambos gobiernos son liberales, ¿verdad? Pongámoslo así, pero el de Michelle Bachelet
es un poco más socialista, ¿verdad? Hizo más reformas sociales en el país que el de Sebastián Piñera, que sí es mucho más liberal, ¿verdad? Actualmente, bueno, ellos también, igual que Colombia, se consideran como la tercera vía, ¿verdad? Es decir, son gobiernos que a pesar de que no son tan liberales, ¿verdad? Sí mantienen una cercanía más hacia esa ideología, ¿verdad? Aunque como les digo, en el caso de Michelle Bachelet, sí se dio un poco más de socialismo en su gobierno, ¿ok? Actualmente Chile tiene un gobierno bastante liberal. Por eso las manifestaciones que hubo mucho en ese país antes de que empezara la pandemia, ¿verdad? La gente pues quería realmente eliminar ese gobierno liberal y pasar más a un gobierno socialista. En el caso de Bolivia, Bolivia también fue un país muy socialista bajo el gobierno de Evo Morales, que ustedes lo tienen en la página 192, ¿verdad? Él estuvo en el gobierno hasta el año pasado, ¿verdad? Que se le dio un golpe de estado y se instaura en Bolivia actualmente un gobierno de transición, ¿verdad? Lo que tenemos ahorita es un gobierno de transición, pero de corte liberal, ¿verdad? Este gobernante le dio muchísima importancia a nacionalizar todas las riquezas que tiene este país, minerales, que son muchísimas. Cuando hablamos de eso es que el Estado es el dueño de la producción, distribución de estas materias primas y no empresas privadas. Y además también le dio un auge muy importante a los indígenas. Bolivia es un país que tiene prácticamente más del 70% de la población indígena y estaban excluidos antes de que llegara Evo Morales al país. De hecho, Evo Morales es el primer gobernante de Bolivia que desciende de indígenas. Es decir, antes de esto, ningún indígena había llegado a tomar el poder en Bolivia, a pesar de que son la mayoría de la población. ¿Okay? Entonces, esto es lo que va a hacer Evo Morales. Y Bolivia sí va a tener un cambio social muy importante bajo este gobierno, ¿verdad? La pobreza, que era de un 60%, baja a un 30% en los gobiernos de Evo Morales. Y bueno, también fue en los últimos años de su gobierno, se fue radicalizando, ¿verdad? Tomando muchísimo poder autoritario, que precisamente fue eso lo que llevó a que le dieran un golpe de estado, ¿verdad? Y hoy pues hay un gobierno de corte liberal que se ha traído abajo muchas de las reformas sociales que hizo Evo Morales, ¿verdad? México es un país que principalmente ha sido muy liberal también. Sus gobiernos más socialistas han sido socialdemocráticos, ¿verdad? No ha sido un país muy socialista, realmente no, nunca lo ha sido. Y tal vez eso debe a su cercanía con Estados Unidos, ¿verdad? Evidentemente Estados Unidos tiene una influencia enorme sobre México y su política. Y pues evidentemente el liberalismo es lo que se impone ahí. Actualmente, ¿verdad? Que eso es lo que me interesa, al final de esta página se menciona que en las elecciones de julio del 2018, en la página 193, perdón, llega al poder Andrés López Obrador, se le conoce como AMLO, y este gobernante actual es de tendencia izquierdista, ¿verdad? A pesar de que también, como les digo, él empezó e hizo una propaganda muy socialista, ¿verdad? De izquierda, realmente sus políticas también han sido muy liberales, ¿verdad? Y ha tenido un acercamiento con el gobierno de Donald Trump, a pesar de todo lo que Trump, ¿verdad? ha hecho contra los gobiernos latinoamericanos. Ahora, América Latina no ha podido nunca, a pesar de que somos un continente con muchas cosas en común, nunca se ha logrado integrar como en una sola unidad, digámoslo así, como la Unión Europea, porque siempre hemos tenido gobiernos de cortes ideológicos muy diferentes. Mientras unos están a la izquierda, otros están muy a la derecha. Cuando estos de la derecha se pasan a la izquierda, los otros que están en la izquierda se pasan a la derecha. Entonces ha sido muy complicado realmente conformar una unidad con en los países de América Latina. Se ha hecho intentos, ¿verdad? De una ideología y del otro. Por ejemplo, desde el punto de vista liberal, ¿verdad? Se han hecho los que ustedes tienen al final de la página, como la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur o Mercosur, la Alianza del Pacífico. Nosotros en Centroamérica también estuvimos unidos en el Mercado Común Centroamericano. Se creó el ALCA,
¿verdad? Que era una iniciativa que venía desde Estados Unidos para englobar a toda América Latina en un área de libre comercio, pero realmente ninguna ha tenido éxito. Desde el punto de vista socialista, la más importante fue el ALBA, que ustedes la tienen ahí en la página 194. Dice que fue creada como una iniciativa de Hugo Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez fue el que tuvo esa iniciativa de crear esta organización solamente para los países de América Latina y como una opción alternativa al ALCA, que era muy liberal y era una propuesta de Estados Unidos. Entonces dice el ALBA, dice Venezuela, Bolivia y Ecuador, naciones con las mismas afinidades ideológicas, integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos, ¿verdad? Ahora, no solamente son estos tres países, también se unieron después Argentina, se unió también Cuba, se unió Nicaragua, se unieron otros países, ¿verdad? A esta iniciativa que poco a poco iba creciendo, pero que con la muerte de Hugo Chávez, pues se vino abajo, ¿verdad? La propuesta. Y un problema que sí es, digámoslo así, común para toda la región latinoamericana es el narcotráfico, ¿verdad? Evidentemente, bueno, tenemos dos países actualmente que son los principales productores de droga, ¿verdad? Que son Colombia y México. Y ha sido un problema que ha estado presente en América Latina desde siempre, ¿verdad? Prácticamente desde los años 60 a la actualidad ha sido un problema muy grave el que ha tenido que tener esta región, porque nosotros somos los productores, por ejemplo, en estos dos países principalmente. Otras regiones son las regiones de tránsito, ¿verdad? Por la cual pasa esa droga, por ejemplo, la región centroamericana, nosotros, para llegar a un mercado que es el estadounidense, ¿verdad? Es decir, prácticamente los que compran la droga ya en Estados Unidos son los que alimentan este problema aquí en América Latina. Y por eso Estados Unidos se ha metido también en la lucha contra el narcotráfico en la región. Que se han ejecutado muchos planes, ¿verdad? Para tratar de disminuir esta problemática en la región. Por ejemplo, la legalización de algunas drogas. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay fue un país que legalizó, digámoslo así, la producción de marihuana, pero esta legalización, digámoslo así, está en manos del Estado. Es decir, es el Estado quien produce esta droga, digámoslo así, y es principalmente también para asuntos médicos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto también, que el Estado sea el que tiene el control de esta producción, pues disminuye que los narcotraficantes puedan hacer el negocio con esto, ¿verdad? Eso no quiere decir que lo elimina al 100%, pero sí es una opción, ¿verdad? Que Uruguay, por ejemplo, la encontró y que le ha resultado. El caso de Costa Rica, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una lucha muy importante también porque somos un país de tránsito de droga, ¿verdad? Si no somos productores ni somos destino, pero sí somos un país que sirve mucho de tránsito, ¿verdad? Nuestras costas, ¿verdad? Precisamente sirven para que lo que viene de Colombia, lo que viene de México, las embarcaciones, los aviones lleguen aquí, se puedan suministrar de gasolina o todo lo que ocupen y puedan seguir su camino. Por eso, el caso de Costa Rica se ha convertido también en toda Centroamérica en un elemento importante, ¿verdad? En la lucha contra el narcotráfico, porque precisamente por aquí es donde pasa. Entonces hay mucho control policial también de Estados Unidos en esta región, ¿verdad? Para colaborar con esa persecución contra las drogas, ¿ok? Y bueno, llegamos hasta acá con este tema, ¿verdad? Que es un tema realmente sencillo, corto, que se puede resumir bastante. Cualquier consulta me la pueden hacer por medio de la plataforma, por favor. Utilicen el chat, la mensajería que tiene la plataforma. No voy a responder ningún tipo de consultas por redes sociales ni por otro medio, ¿verdad? Es decir, todo se hace por medio de la plataforma y con mucho gusto, ¿verdad? Yo los atiendo por ahí, ¿ok? Y bueno, este sería el tema para la elaboración de la evidencia de esta semana, que sería ya la última en estudios sociales. Que pasen un buen día.